a también ser participante especial de nuestra primera entrevista de esta jornada. Adelante, María René. Comenzamos. Gracias, compañeros. Así vamos a comenzar hablando de cierto debate que se ha puesto en mesa. Sabemos que luego de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, se había, a través del decreto supremo, decidido que el 22 de enero es el Día del Estado Plurinacional de Bolivia. Por ello, incluso en territorio nacional, debería cumplirse un feriado nacional. Este feriado debería continuar, pero más allá de ello, ¿qué se necesita para que cambie la figura? Vamos a hacer un análisis en profundidad de este tema y otros que están en mesa de coyuntura. Hemos invitado al abogado y analista Israel Quino en esta mañana, quien nos va a ayudar realmente a entender y además no salirnos de esa línea para temas legales respecto a todo lo que está pasando. Bienvenido, doctor, gracias por estar acá. Estimada María René, agradecida por la invitación, un augurio de éxito para este 2020, para Televisión Universitaria y por supuesto para la familia boliviana. Es un nuevo año, el año 2020. Se dice que tiene que ser el año de unas elecciones limpias y transparentes. ¿Coincide usted con esta voz que no solamente se le escucha en el tema político, sino también en la sociedad? Indudablemente, María René, a partir de la reinstitucionalización electoral, el desafío está puesto para el próximo día en el que, luego de que se resuelva un calendario electoral, se celebren elecciones democráticas, transparentes, y a partir de esto, como lo habíamos dicho en algún momento, recuperar la dignidad democrática en el país, ¿no? Y a partir de este escenario, pues el desafío esencial está en el Tribunal Supremo Electoral, que entre estos días debería sancionar ya un calendario electoral, fijar un día de elecciones, contemplar los 120 días calendario que establece la ley 1266, a partir de esa modificación que se pidió hace 10 días aproximadamente, y que con esto ya se tenga el próximo escenario de reconstrucción del poder en el país. ¿Qué va a ocurrir el próximo 22 de enero? Más allá de un día calendario, que todavía eso puede disponer el Ministerio de Trabajo, en tanto y cuanto no se emita la declaratoria de constitucionalidad a ese proyecto de ley de extensión excepcional en el mandato, esto de parte del Tribunal Constitucional Plurinacional, esta fecha podría quedar como cualquier otro día, a diferencia de pasados años, porque será el Tribunal Constitucional que dispondrá que la extensión del mandato en el poder, tanto para el Ejecutivo, tanto por el Legislativo, pero además en razón de alcaldes y gobernaciones, deberá extenderse hasta la transmisión del mando presidencial. Estamos a la espera de ese fallo. Es muy importante el poder analizar qué es lo que va a pasar en esta fecha, más allá de ser un feriado por el Día Plurinacional de Bolivia. Otros dicen que nosotros debemos reconocer tan solo el 6 de agosto. Es una fecha clave, porque si no se tiene la resolución o la respuesta del Tribunal Constitucional Plurinacional, podría existir incluso un vacío de poderes. ¿Y qué puede significar esto en un año donde se está recuperando la democracia? Es inconcebible pensar que el fallo del Tribunal Constitucional, por ejemplo, entre sus fundamentos jurídicos, emita que el Estado democrático plurinacional boliviano se funda en razón del sistema de gobierno en 4 órganos de poder: legislativo, ejecutivo, electoral y judicial. Un elemento que también debe considerar: ninguno de esos órganos de poder puede subsumirse al otro, tienen igualdad jerárquica, cooperación e interrelación. Entonces, ¿esto qué implica? Que un órgano de poder, pongamos el ejemplo del Ejecutivo, no puede tener las funciones legislativas, mucho menos el Legislativo puede gobernar sin el Ejecutivo, o el electoral puede asumir jurisdicción y competencia en materia judicial. Ninguno entre sí puede delegarse funciones. Algo importante que va a tomar en cuenta el Tribunal Constitucional es el artículo 7 de la Constitución, que dice que la soberanía reside en el pueblo, y es el pueblo que el pasado 2015 votó y dijo que estos 166 legisladores van a mandar, son nuestros representantes en razón de la delegación de la soberanía por el periodo constitucional 2015-2020. ¿Qué implica esto? Que ningún fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional ni ningún otro puede ir en contra del mandato del soberano. Por ello, el Tribunal Constitucional difícilmente dispondrá que será una comisión de asamblea, 37, 38 legisladores, que asuman la representación de todo el órgano legislativo a través de su instituto de la asamblea, porque ha sido el pueblo que hace 5 años ha elegido y dijo: estos son mis representantes hasta la finalización de un periodo de mandato constitucional. Y esto es, si bien se cumple el 21 de enero,
pero por las condiciones de la sucesión constitucional existe una excepción a esa regla, y será justamente este fallo del tribunal que dirá el periodo constitucional finaliza hasta el momento de la imposición de la banda presidencial, que es el acto de transmisión de mando. Bueno, además he seguido, tengo entendido, todo el proceso en la cadena legal para no entrar en ningún tipo de vicios ni vacíos, y todo esto pueda conocerse antes del 21 de enero. Doctor, haciendo referencia a ciertas denuncias que incluso las leíamos en publicaciones de la prensa escrita, se tiene mucha susceptibilidad en que se sigan usurpando funciones. ¿En qué consiste mi pregunta? En que será Evo Morales quien pueda dar un mensaje, un discurso este 22 de enero desde Argentina, usurpando funciones de la actual presidenta, quien a propósito ayer en entrevista en nuestro programa decía que ella no tiene ningún tipo de mensaje porque su periodo tiene otras características en este tema de transición, y que ella reconoce el 6 de agosto como fecha de Bolivia. Así es. El 22 de enero se ha caracterizado por este mensaje a la nación, ¿no? A partir de lo que mencionábamos hace un momento, en el que se celebraba el Día del Estado Plurinacional. Esto en el gobierno del ahora expresidente Morales. Con la crisis política de noviembre se genera esta renuncia. Todas las renuncias se aplica a la sucesión constitucional. Por tanto, tenemos un periodo de transición hasta la elección de un nuevo mandato. Reconocidas las reglas democráticas de juego a partir de esta eventualidad política, cualquier ciudadano o ciudadana puede generar, y es un derecho reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos, ejercitar el derecho a la libertad de expresión, independientemente de quién fuera, ¿no? En este caso, por ejemplo, si el hecho de generar una comunicación desde otro país, el primer elemento de análisis será la situación de refugio y o asilo, ¿no? En qué condición el Estado, ¿no? el Estado asilante o el Estado que otorga refugio a cualquier ciudadano le genera algún tipo de permisibilidad. Después de aquello habrá que analizar si un líder político, en este caso el expresidente Morales, inclusive anunció que antes del 20 de enero dará a conocer su binomio presidencial que irá por el movimiento al socialismo. A partir de esto, las comunicaciones que él pueda generar con sus militantes, y eso hay que tenerlo en cuenta, María René. Una estructura política de un partido político genera una congregación de seguidores. Todos ellos, de manera colectiva, tienen también derechos civiles y políticos. No se les puede restringir. Cualquier otra comunicación que se la haga, lo hace en esa condición de jefe, de líder político, en razón de sus militantes, seguidores, delegados políticos, ¿no? Entonces, en el país todavía existe, y seguramente se van a presentar a las elecciones generales, este tipo de condiciones de bolivianos, ciudadanos bolivianas y bolivianos que tienen ese tipo de derechos civiles y políticos. No se les puede restringir. La otra interpretación respecto de usurpación o no de funciones es propia del Ministerio Público. Ya entiendo que se han presentado algún tipo de acción penal en razón de ese delito, y será la calificación que haga la Fiscalía para decir si hubo o no hubo la comisión de delito, independientemente de lo que se genere en el Estado boliviano, la activación de acciones penales o no. Será la tuición, la facultad del Ministerio Público que defina la situación jurídica o no de cualquier incausado. ¿Podemos escuchar, por favor, qué es lo que dicen asambleístas en territorio nacional? Ellos están pidiendo que se suspenda el feriado del 22 de enero. Vamos a escuchar los argumentos para poder también entender qué debería pasar en materia legal. Escuchemos. Lo que vamos a pedir que se suspenda ese feriado que se hacía el 22 de enero. Se respeta el Día del Estado Plurinacional, pero no tenemos por qué perjudicar al país con un feriado que no tiene ningún sentido. Un feriado donde solo tenías que escuchar discursos retóricos del ex mandatario. Así que el 22 tiene que de ser un día normal, respetando su Día del Estado Plurinacional. No es causar conflicto, pero no. No, pero ¿conflicto en qué? Si estamos respetando el Día del Estado Plurinacional. Pero no sé si es un feriado que en vez de estar trabajando, lo aprovechamos y se suspende ese feriado. Esa es mi sugerencia, porque no sabía que hay, por ejemplo, un Año Nuevo Aymara, eso también se tiene que respetar, y ahí también hay feriados. El país necesita que estemos trabajando.
Doctor Quino, según el decreto supremo, a través de un decreto supremo del 2010, se instaura el 22 de enero como feriado nacional. ¿Qué es lo que debería pasar? Porque se le ha consultado al ministro de Trabajo también. Escuchábamos la argumentación de asambleístas, por ejemplo, de por qué no debería ser feriado. Pero en temas legales, se le ha consultado al ministro de Trabajo si debe ser o no feriado. Dijo que es una decisión interinstitucional, que debe esto tratarse con diferentes ministerios también respecto al tema. ¿Cómo se puede anular esta figura si es un decreto el que ha instaurado el feriado? Le faculta la Constitución, y esto hay que aclararlo, la denominación correcta es Consejo de Ministros. La Constitución no habla de gabinete. Este Consejo de Ministros sesiona junto a la cabeza del actual presidente en ejercicio y define, evalúa si es que existen condiciones o no para sostener el feriado del próximo 22 de enero. La decisión de este conocido como gabinete ministerial, pero según la Constitución es el Consejo de Ministros, definirán si continúa o no el feriado del 22 de enero. Y es vía decreto supremo. Deliberan los ministros, la autoriza la ministra, la presidenta, y a partir de esto sancionan un nuevo decreto supremo, y a partir de allí se levanta el feriado del 22 de enero. El anular este feriado podría nuevamente convulsionar al país, entendiendo que hay un grupo de bolivianos que son afines al movimiento al socialismo y se habrían identificado con este feriado porque ahora reconocen el Estado plurinacional. Y dentro de la Constitución se dice también somos pluriculturales. Así es, ese es un mandato en la Constitución, y lo decías muy bien, María René, existe un grupo de personas que se identifican, ¿no?, con esta, si usted quiere, decisión en su momento del gobierno, pero de identidad respecto a la consolidación, la estructuración de un Estado plurinacional. Puede generar o no hasta una susceptibilidad política, dejar sin ese feriado al país, ¿no?, porque ha sido simbólico. Entonces, esa evaluación, María René, coincidirás conmigo, es netamente política. Si es la facultad de los actores políticos a un nivel ministerial, definirán si conviene o no conviene eliminar el feriado del 22 de enero. Jurídicamente o no, día calendario es considerado feriado. Políticamente habrá que interpretar si es lo más o no conveniente. Es que es importante hablar, lo reitero, de este día y esta fecha, porque son dos eventos. Primero, el que se celebra o se cumpla o no con un feriado nacional, y segundo, que sería el punto final de poderes. Hablamos del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, así sea un gobierno transitorio, y estaremos esperando este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Tiene algún tiempo establecido para brindar el fallo tras la presentación de las solicitudes que se había hecho? Así es. Habrá que entender que la solicitud que hizo el actual presidente del Tribunal Supremo Electoral contempló 10 días, es decir, hasta el día de hoy, que se emita, se modifique la ley y se les dé 10 días al órgano electoral, en este caso el Tribunal Supremo, para que emita un calendario electoral. Pero además, cuando se sostuvo una reunión con el órgano legislativo, en esta atribución de coordinación interinstitucional, pidió que se emita una ley, que mediante ley se sujeta a un control de constitucionalidad para que se amplíen los mandatos, contemplando de que un proceso electoral debe desarrollarse en el marco de la Constitución y la ley, lo que dispone la ley 018. Entonces, esta semana, la próxima que viene, cuando más hasta el 15, si se quiere las 2 primeras semanas de enero, debe emitirse este fallo del Tribunal Constitucional en el grado de declaración de constitucionalidad, para que las reglas del juego en un proceso electoral estén contempladas en el marco de la Constitución. No puede salir después del 21 de enero porque existiría un vacío de poder y no puede convocarse un proceso electoral ante la ausencia o cese de un órgano de poder del Estado, que sería en este caso el legislativo. El ejecutivo no hay mayor problema porque ya con la ley 1262, que cesó en funciones al órgano electoral y que convocó a la reinstitucionalización del órgano electoral, ya le dio tácitamente 120 días más de mandato al actual presidente. No hay mucho problema en razón del órgano ejecutivo. La principal razón será el órgano legislativo instituido en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Estamos hablando de los más de 130 diputados y los 36 senadores o 39 senadores que tenemos en territorio nacional. Para terminar, por favor, doctor, y que la sociedad tenga clara también la figura y no se salga, incumpa leyes, qué es lo que debe hacer la sociedad civil, porque hemos visto que continúa la resistencia, con lo que ha pasado en instalaciones de residencias en diferentes embajadas o en dos, para ser específicos, se ha instalado un control, unas vigilias y todo esto que está garantizado como derechos también dentro de la Constitución Política del Estado. Pero específicamente para lo del 22 de enero, ¿cómo debería actuar la sociedad civil?
Una vez conocido el calendario electoral, ya por lo menos se consideran 12 pasos que debe seguir a partir de la actualización del órgano electoral. Esto estará en función a la fiscalización de partidos políticos, registro e inscripción de nuevos votantes. Esto implica que ya no debe haber este tipo de medidas en el país para que los ciudadanos bolivianos acudan, los que cumplen 18 años hasta el día de las elecciones, a inscribirse nuevamente en el padrón electoral. A partir de eso se van a generar procesos de propaganda, inscripción de empresas para estudios de opinión, jurisdicción, competencia electoral y una serie de atribuciones propiamente electorales, propios de un proceso electoral. La ciudadanía ya está pensando y deberá pensar en la reconstrucción de ese poder político y no, creo yo, a partir de medidas de hecho, ya sean con vigilias en puertas de embajadas o legaciones diplomáticas, ¿no? Creo yo que otro escenario ya debe supervivir en el país, ya de voluntad democrática para la reconfiguración de estos órganos de poder, y esto está en manos de todos los bolivianos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Siempre es acertado el análisis que lleva adelante usted para que obviamente nuestro público, quien nos sigue día a día, no solamente en territorio nacional, pueda analizar, evaluar y, lo decimos siempre, tener la última palabra. Gracias, doctor. Excelente año, muchas bendiciones, y lo vamos a estar convocando obviamente para que nos acompañe en próximas ediciones. Muchas gracias, María René. Los mayores augurios de éxito, mucha salud a la familia de Televisión Universitaria y por supuesto del pueblo boliviano. Gracias, doctor. Hemos analizado, esto es muy importante, el 22 de enero es fecha clave en territorio nacional. ¿Por qué? Usted ha conocido los detalles en esta entrevista. Vamos a cumplir con una tanda, así son las 7:09. Vamos a hablar de temas que le interesa a usted saber iniciando este nuevo año. En instantes vuelve la programación de TVV. La democracia necesita una virtud, la confianza. Sin su construcción no puede haber una auténtica democracia.